Bueno, es un poco extraño todo esto porque por un lado tengo aquí un tiempo que me está presionando, tengo un aparato aquí que es como de la Matrix, que no sé si me va a robar ideas, y tengo un punto rojo que es donde me puedo mover, que creo que es más chico que la jaula del Chapo de Duarte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va esto. Bueno, lo primero que quisiera platicar con ustedes es de alguna manera, si voy a platicar de las historias y quiero contar historias, quiero contarles un poco mi historia. Y no porque mi historia sea un ejemplo a seguir, ni mucho menos, sino nada más para que vean cómo pues, las historias siempre tienen sorpresas, siempre tienen vueltas de tuerca, siempre tienen momentos inesperados. Yo originalmente estoy en ingeniería industrial. Cuando estaba yo por ahí del quinto, sexto semestre de ingeniería industrial, de repente yo decía, no, sí me voy a dedicar a ser ingeniero y ser rico, prominente y exitoso y todo este tipo de cosas. Y siempre yo desde niño había tenido como la ilusión de estudiar cine. Pero en la época donde yo tenía como la edad de 22, 23 años, pues en México había realmente muy pocas opciones para estudiar cine en la Ciudad de México. Básicamente estaba el subsistema de cine de la Universidad Iberoamericana, estaba el CUEC, que es la Escuela de Cine del UNAM, y estaba el CCC, que es la Escuela del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, bueno, yo me acuerdo que en esa época, un día conocí a un cuate que estudiaba cine y todo el día le preguntaba, oye, ¿qué estudian? Oye, ¿qué ven? Oye, ¿qué? Y pues me parecía apasionante, ¿sí me explico? Y de alguna manera también me gustaba la ingeniería, no me atrevo a decir que era un tormento, ni mucho menos, pero bueno, había materias que quizá me gustaban más, había materias que me gustaban menos. Y me acuerdo que un día de repente se acercó a la Universidad Procter & Gamble para ofrecer becas. Y es chistoso porque Procter & Gamble es como el cielo de los ingenieros. O sea, si te mueres vas a dar Procter & Gamble, porque pues, es una empresa muy buena, con grandes prestaciones y todo. Y en ese momento dije, bueno, pues voy a aplicar a Procter & Gamble. Y de repente dije, no. Pero ya voy a hacer examen en la escuela de cine para que se me quiten las ganas de estudiar cine y para que yo descubra que lo mío es la ingeniería y ya, o sea, va. O sea, agarro, hago examen en la escuela de cine y digo, no, pues ya es bien difícil que me acepten, no me van a aceptar, no voy a pasar, que no sé qué. Bueno, a los poco tiempo me dicen que sí paso y digo, bueno, nada más voy a ir un semestre para ver que no es lo que me gusta y ya realmente era lo mío que es la ingeniería, ¿no? Y pues de repente empiezo en una clase, empiezo a dos clases, empiezo a tres clases. Y pues bueno, creo que uno no se puede engañar a uno mismo, ¿sí me explico? Ustedes mejor que nadie saben qué les gusta, saben qué no les gusta. Y por más que uno piense o uno diga es que realmente lo importante es esto, o a lo mejor hay más lana en este campo, o a lo mejor hay más chamba por acá, o a lo mejor aquí hago feliz a mis papás o cosas así, pues la verdad es que hay muchas mentiras que uno se cuenta y que pues tarde o temprano acaban por caer, ¿ok? Y bueno, pues básicamente eso fue un poco como empecé a estudiar. Y lo que es interesante es una vez que estuve en la escuela de cine y ya después trabajando y escribiendo y todo, otra cosa que me pasó interesante es que empecé a dar clases de guionismo. Y cuando di clases de guionismo era muy interesante cómo ver que de alguna manera mi problema o los problemas que yo enfrentaba cuando yo escribía eran muy parecidos a los de mis alumnos. Y eso me llevó mucho como a pensar y a reflexionar sobre lo que es una historia o qué es lo interesante de una historia. O sea, la paradoja de una historia es que es algo que quizá todos podemos entender de manera muy intuitiva, pero ya tratándolo de ver como de otra manera, es difícil de expresar y es difícil de entenderle. ¿Sí me explico? O sea, como que sabemos perfectamente qué es una, pero cuando intentamos elaborarla, no es tan fácil o no es tan sencillo. Y lo que es interesante de las historias es que tienen un enorme poder. ¿Qué es lo que pasa? Que millones de personas pues agarran y se van a las salas cinematográficas a ver la película que están esperando ver. Muchas personas de repente se ponen a ver en el cable la serie que están ansiando ver. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen un poder de atraernos, tienen un poder de jalarnos. Y lo que es chistoso es que si uno las analiza y uno las ve fríamente, son construcciones abstractas de personajes y de momentos y de sucesos. ¿Sí me explico? Pero sin embargo tienen este gran poder que nos atrae. Y lo que es chistoso es que si uno revisa y uno estudia y analiza, las historias es un invento muy importante en nuestro cerebro, que es el que nos separa de los animales. Las historias es algo que nos permite tener como una noción de futuro y una noción de pasado. Cosa que los animales no lo hacen. O sea, nunca he visto ahí a los mapaches juntarse para contar qué mapacha estaba guapa o a quién casi lo mata el cazador. Pues eso no pasa, ¿ok? Pero sin embargo, eso sí pasaba en épocas antiguas. En épocas antiguas, quizá la manera en que un hombre le advertía a otro no salgas porque te va a comer el mamut o el dientes de sable, pues era a través de las historias. Y lo que nos permitieron las historias es transmitir experiencias a alguien más. Si de repente yo digo, bueno, quiero ver qué se siente estar cerca de la muerte o cuál es el peligro de estar cerca de la muerte. Pues para eso existen las películas de terror. ¿Qué pasa si de repente alguien dice, bueno, quiero saber qué se siente estar enamorado? Y enamorado y que te correspondan, porque una cosa es estar enamorado y otra es que te correspondan. Pero de repente dices así, pues ver las películas románticas. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten? Las historias nos preparan para experiencias que no hemos vivido. Nos ahorran dolor que probablemente podremos sentir.
o al contrario, nos hacen conscientes del dolor que vamos a sentir eventualmente. Y esa es una cosa que es interesante de la gente que se dedica al mismo trabajo que yo. Básicamente lo que nosotros vendemos son experiencias. Eso es lo que se trata cuando uno escribe historias. ¿Y qué es lo que pasa? Que quizá emocionarse es una función humana muy natural que no podemos evitar. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente en la vida cotidiana algo que nos pesa y algo que nos cuesta mucho trabajo son las emociones. Fíjense cuánto tiempo vivimos ocultando nuestras emociones. Híjole, no quiero que vean que no estudié para el examen. O esta chava me encanta que no se dé cuenta. Y entonces empieza a tartamudear y empieza a hacer estupideces y haces como todo ese tipo de burradas. Ahora, imagínense que yo les dijera, van a tener ustedes el placer o van a tener ustedes la opción de sentir la intensidad de una emoción sin los efectos negativos. O sea, no la van a tener que ocultar, no va a pasar nada. Es más, el ejemplo que siempre pongo. Imagínense que yo les dijera a ustedes, imagínense que van a tener chance de sentir la emoción del primer amor. Todos aquí quiero suponer que se han enamorado, digo, a veces con mejores resultados, a veces con peores, pero bueno, todos nos hemos enamorado. ¿Es intensa el primer amor o no es intenso? Es intensísimo, ¿ok? Normalmente, ¿el primer amor tiene buenas consecuencias o es un desastre normalmente? Siempre suele ser un desastre, ¿ok? Entonces, imagínate que yo les dijera, diario van a sentir la emoción del primer amor. Y entonces diario, no, pues yo creo que a los 3 días te suicidas, ya no puedes. No puedo, ya es tanto, ¿no? Sí. Pero imagínate que yo les dijera, pero no van a sentir las consecuencias negativas. Pues todos estaríamos enganchados como si fuera la mejor droga del mundo. ¿Sí me explico? Y eso es de alguna manera lo que hacen las películas, lo que hacen las series de televisión, lo que hacen los libros, lo que hacen los videojuegos. Nos llevan a tener esas emociones, o nos llevan a tener esa intensidad sin la necesidad de los elementos negativos. Es una cosa padrísima cuando ves una película de terror, sales y dices, mi vida no está tan mal. ¿Sí me explico? Y es un poco como las cosas que te empiezan a pasar cuando uno está contando una historia, ¿va? Bueno, entonces, ¿por qué es importante las historias? Por justo lo que les acabo de platicar. O sea, la única manera o una manera muy funcional que yo tengo de transmitir lo que yo siento con alguien es contando una historia. O sea, fíjense cómo cada uno de ustedes, si piensa, es una historia. Cómo saliendo de aquí, cuando lleguen a sus casas, les van a preguntar cómo te fue y lo que van a contar es una pequeña historia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es bien importante de las historias. Es un lenguaje común que tenemos todos los seres humanos. O sea, podemos tener muchas diferencias, pero creo que una cosa en la que nos podemos comunicar muy fácilmente es en las historias. Ahora, una pregunta que es muy interesante y que me llama mucho la atención, sobre todo de yo como cuando escribo o viendo el trabajo de mis colegas o viendo a mis alumnos mucho, es ¿por qué fallamos a la hora de contar historias? O sea, no sé si todos, ¿quién de aquí ha tenido como el impulso de contar una historia? Dices, quiero hacer una película, quiero hacer una serie, quiero hacer un libro, quiero hacer lo que sea. Pues aparte creo que hace como el quinto ponente que lo pregunta, ¿no? Tampoco es la pregunta nueva. Pero lo que voy es, siempre hay un síndrome que es interesante, que de repente llegas a tu casa prendidísimo, prendes la computadora, en lo que está cargando el sistema operativo, y dices, no, voy a bajar a cenar, entonces ya te echaste 3 donas o ya te echaste algo así brutal, y de repente ya subes, y de repente abres en la computadora tus redes sociales, y todos pones así, voy a escribir mi historia. ¿Sabes que vas a escribir tu historia? Y vas a ver cuántos me han dado like y cuántos ya me repostearon. Estás así bien contento, ¿no? Y de repente pasa 1 hora, pasan 2 horas, empiezas a escribir un párrafo y a la mitad de medio párrafo empiezas a dudar y dices, esto no está tan bueno, estoy fusilando tal película, esto se parece a esto. Y de ahí te empiezas a ir para atrás, estoy gordo, estoy feo, nadie me quiere, no sé bailar, no tengo un peso y ya cierras la máquina y te vas. ¿Sí me explico? Y ese es como un ciclo muy común que pasa cuando estamos contando historias, que quizá el mayor enemigo es la inseguridad. O sea, y es muy chistoso porque toda la gente cuando dice, oye, ¿por qué no haces tu película? ¿Por qué no haces tu libro? ¿Por qué no haces tu serie? Hay 1000 pretextos, ¿no? Pero la verdad es que uno cuando escribe se siente muy inseguro, uno se siente muy frágil, muy desnudo, muy vulnerable. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene las herramientas o no tiene los elementos para contar una historia. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que pasa? Que quizá hay que repensar la historia como un sistema. A veces pensamos que las historias se construyen como las recibe uno y no necesariamente, puede ser distinto. Cuando uno recibe la historia es una sucesión como de eventos donde alguien sale y tiene ciertos problemas y vamos siguiendo y cuando construimos una historia pensamos que debe ser igual. Y al seguir así es cuando empezamos a avanzar, como no sabemos a dónde vamos, nos empezamos a sentir más inseguros, más vulnerables y sentimos que el material que estamos produciendo no es bueno. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hay que entender las historias como un sistema, ¿sí? Son una serie de elementos de información que funcionan juntos
para llegar al resultado que es provocar un sentimiento en el que le escucha, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener claro cuando estamos contando una historia? ¿Cuáles son los elementos mínimos? Imagínense que me gustaría que hicieran el ejercicio de que de repente ustedes, que fuéramos a hacer la película de cada uno de ustedes. Miren que de repente entran al cine, se sientan, y si ustedes son muy terroríficos, antes ponen los cortos de películas de terror, si son muy románticos, antes ponen las películas románticas, o lo que ustedes quieran. Pero lo importante primero que vamos a ver es quién es el personaje. Y esa es una regla bien importante cuando estamos contando una historia. El personaje finalmente es alguien con el que vamos a estar 90 minutos o quizá más minutos y vamos a ver sus momentos más íntimos. Entonces lo primero importante es que el personaje me tiene que caer bien. Tengo que conectar emocionalmente con él, tengo que lograr empatía. Ese es como el primer elemento que es importante. Piensen ustedes de las cosas que han hecho en la vida, donde probablemente todos hemos hecho cosas horribles por un lado y hemos hecho cosas increíbles. ¿Qué pasa si empieza una película escogiendo cuando hicieron algo increíble? ¿El público los va a querer más o los va a querer menos? ¿O qué pasa si alguna vez que le hicieron alguna fregadera al hermanito, se lo sonaron y empiezan con eso como la primera escena? ¿El público a quién va a querer? Va a simpatizar con el hermanito, no con ustedes. Entonces, eso es como lo primero importante, tener el personaje y tener claro cómo vamos a provocar empatía con el público, ¿ok? Bueno, otra cosa que es importante es el universo. O sea, ¿a dónde vamos a llevar al público? ¿A dónde lo vamos a invitar? ¿Por qué las sagas normalmente que vemos de los Jedi o de superhéroes, por qué tienen muchas películas y el público sigue oyéndolas? Porque más allá de los personajes lo que se vuelve atractivo es el mundo. O sea, piensan si cada uno de ustedes fuera un parque de diversiones, ¿cómo sería? Si cada uno de ustedes fuera una casa embrujada, ¿cómo sería? ¿Qué elementos hay? ¿Qué lo vuelve distinto? ¿Qué lo vuelve particular? Esa es una cosa que es muy importante en la historia. ¿Cuál es el universo? Ahora, una regla que tienen todas las historias es el elemento disruptivo. ¿Cuál es el elemento disruptivo? No sé si pasa que de repente pasa el fin de semana o lo que sea, y cuando estás platicando qué te pasó, la famosísima frase, y en eso, entonces, no, pues estábamos mis amigos y todo bien, y en eso no teníamos lana. O estaba yo tirando la onda a esta chava, no sé qué, y en eso, pues resulta que tenía galán. Siempre cuando dices el y en eso, ese es el elemento disruptivo que lo tienen que tener todas las historias. ¿Sí me explico? Puede ser alguien de repente está llegando a la escuela y encuentra una caja donde hay 13 cassettes donde alguien se suicidó. ¿Sí me explico? O alguien recibe una carta diciéndole que es mago y que se tiene que ir a otra escuela. Ese es el elemento disruptivo de las historias. Bueno, posteriormente viene esto que es muy importante, que es lo que vamos a llamar el objetivo. Por más que el budismo nos diga que no es malo engancharse de las cosas y todo, no hay nada más humano que desear. Los seres humanos somos inconformes por naturaleza. O queremos más dinero, o queremos más fiesta, o queremos más carbohidratos, siempre queremos algo. Y ustedes piensen, si yo hiciera como una radiografía, ¿qué quiere cada quien? Todos quieren algo. No creo que nadie aquí me diga, yo no quiero nada. Y esa es una regla bien importante en las historias. ¿Qué quieren los personajes? O sea, una vez que ustedes tienen un personaje que quieran algo, es muy fácil construir una historia. Si ustedes no saben qué quiere el personaje, es muy difícil construir una historia. No sé si ubican, un mexicano que se llama Carlos Slim. ¿Quiere dinero el señor? ¿Tiene? Y quiere sin embargo. Entonces, eso es lo que lo vuelve humano, que siempre está deseando más y más y más. Bueno, después de esto, hay una cosa que es muy importante en las historias. Una cosa es que yo quiera algo, pero lo interesante son las fuerzas que están en contra que me lo van a oponer. ¿Sí me explico? Imagínense que yo les dijera, tengo un ejemplo que pongo, tengo dos ideas de historias. Una es donde yo me agarro a golpes con el Canelo, u otra es donde yo me agarro a golpes con un astrofísico que se llama Stephen Hawking. ¿Cuál es más interesante? Pues el Canelo, ¿sí me explico? Porque el Canelo evidentemente me va a hacer queso, ¿ok? Stephen Hawking, a menos de que sea un reto de matemáticas y de derivadas e de integrales, no creo que me gane. Entonces, eso es lo que es interesante. Entonces, en una historia hay que buscar la mayor oposición posible. Si no hay una gran oposición, no funciona la historia. Si algunos están contando una historia, piensen quién es el enemigo. Y el enemigo es lo invencible. Y van a ver cómo la historia se vuelve mucho más interesante. Un error que cometemos es que ponemos mucha atención en el personaje protagónico, pero rara vez volteamos a ver a el que está poniéndole los obstáculos. Bueno, otra cosa que es muy importante en las historias es el arco de transformación. O sea, así como la gente se acerca a un banco y dice, te voy a dar tanto dinero para que en tantos años me regreses una inversión mayor, o sea, algo mayor a mi inversión, igual pasa con las historias. Si ustedes van a invertir tiempo en una historia, es porque quieren que al final les regrese más de lo que ustedes invirtieron. ¿Sí me explico? Es típico cuando uno tiene los estudiantes que de repente como que el suceso más grave en la vida es morirse. Entonces, todas las historias quieren que acaben con que alguien se muere. Entonces de repente dices, entonces voy a ver todo esto, para descubrir que el tipo se muere. O sea, entonces ¿para qué me hiciste verla?
¿Sí me explico? Entonces, ojo, porque no por meter un elemento grave o un elemento fuerte, significa que estamos poniendo un final correcto. ¿Sí me explico? Y acuérdense, las grandes historias, el chiste, por ejemplo, cuando hablamos de estas sagas de superhéroes o sagas de Jedi y todo, es ver las enormes transformaciones que tienen los personajes. Y piensen en los momentos de cambio que ustedes han tenido en la vida. Normalmente los momentos de cambio suelen ser momentos placenteros o son momentos dolorosos. Son dolorosos, ¿sí me explico? Y lo que tú ves en una película a grandes rasgos es los momentos dolorosos en la historia de un personaje. Finalmente, otra cosa que es muy importante es el cerebro humano es una máquina que se encarga de encontrar sentido. Si yo pongo dos cosas, nuestro cerebro las relaciona por más distintas, diversas y que puedan ser. Y entonces, si yo pongo como distintos eventos en una historia, si yo pongo distintos elementos, lo importante es cómo nuestra cabeza los va a alinear para darle un sentido. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo veo todos los sucesos que le pasan a mi personaje, está hablándome de la amistad, o está dando un punto de la amistad, o me está dando un punto de vista del amor, o me está dando un punto de vista del poder. O sea, fíjense cuando, por ejemplo, dos personas van a una fiesta y al otro les preguntas, para uno la fiesta estuvo increíble y para otro la fiesta estuvo aburrida. Pero ¿qué es lo que pasa? Los dos estuvieron en la misma fiesta. Lo importante es cómo nuestra cabeza le da un sentido o cómo nuestra cabeza encuentra los eventos, ¿ok? Bueno, una cosa que es muy importante entender es, yo me acuerdo cuando estudiaba para escribir, me acuerdo que mi mamá me decía, ay, mijito, pero no dejes la ingeniería por lo que más quieras, mijito, no sé qué, ¿no? Y lo que es raro y lo que es vaciado es que hoy en día, con todos los cambios que están enfrentando ahorita en las televisiones, con estos nuevos medios electrónicos, con el Netflix, con todo esto, hay una enorme demanda de escritores. No saben la gran cantidad que hay. O sea, yo de años para acá ando saturado de trabajo, inclusive le tengo que hablar a todos mis alumnos, inclusive le tengo que hablar a amigos para que agarren trabajos. O sea, no hay que irse con la finta de que porque nos educaron a que nada más hay que ser ingenieros, o hay que ser médicos, o hay que ser abogados. La verdad es que la sociedad demanda escritores. O sea, una necesidad pues, natural, como habíamos dicho, es emocionarse. Y otra necesidad natural es entretenerse. O sea, imagínate que yo les dijera, ¿cuánto tiempo pueden aguantar sin voltear a ver el teléfono, sin ver una serie o sin ver una peli? ¿Cuánto tiempo aguantan? No mucho, ¿sí me explico? Entonces, hay una enorme necesidad de contar historias. Y seguro si yo tomara y viera dentro de todos ustedes cuántos personajes han inventado, sus miedos, sus fantasías románticas, sus fantasías de acción, donde se raptan a la galana o le dan besos. Si yo tomara todo lo que ustedes han generado, o sea, si yo puedo ver, imagínense la cantidad de personajes, eventos y situaciones que tenemos. Y si ustedes no los escriben, de alguna manera ustedes se están convirtiendo en peores genocidas que Hitler o que Stalin o que cualquiera. Entonces, si ustedes matan las historias que llevan dentro, están matándose ustedes mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos de alguna manera somos historias. Eso sería todo. Muchas gracias.